Llamado de Dios con Maribel. Con temas de la vida cotidiana que nos ayudan a escuchar el llamado de Dios. Muy buenos días y bienvenidos a este su programa Llamado de Dios. Le damos las gracias por acompañarnos en esta mañana y también le damos la bienvenida al Padre José René Ángel, que nos hace el honor de acompañarnos nuevamente. Muy buenos días, Padre. Gracias, Maribel, a la orden, con mucho gusto. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bendecido por Dios. Gracias. Qué bueno, Padre. El día de hoy tenemos el tema de la salvación, que quisiera que si nos podría explicar un poquito más. Sabemos que Dios tiene sus diferentes funciones, el Padre, la creación, el Espíritu Santo, la salvación, pero el Hijo la salvación y el Espíritu Santo la santificación. Entonces el Hijo nos viene a salvar, pero ¿qué es lo que en compuesta es la salvación? Bueno, la salvación es un término muy amplio y que viene del latín, que es el concedernos salud, una salud espiritual, y es una salud eterna. Y esto es precisamente la salvación, que Dios, desde sus designios, en todas las Sagradas Escrituras lo encontramos, ha querido salvar al hombre. La salvación va a ser entonces el objetivo de nuestra vida. Es decir, el hombre fue creado no para estar en este mundo, sino para regresar a Dios, para estar con Dios para siempre. Ese es nuestro punto final, es la salvación. Lo que cada uno de nosotros debería tener en mente es: yo necesito salvarme, quiero salvarme, y en torno a eso debe girar toda nuestra vida. Si eso tenemos en mente, esto es lo que tenían los santos, y por eso, teniéndolo en mente, podemos encaminar mejor nuestra propia vida. Entonces, el resultado de la salvación es vivir para siempre con Dios. Es la salvación misma, no es resultado. Okay. La salvación es estar con Dios. Ya el que está con Dios está salvado. Y esto es lo que precisamente pasa a los santos, o la visión beatífica. Todos los que están en el cielo están salvados. ¿Salvados de qué? Y se usa el término en dos sentidos. Si vamos al diccionario a decir salvación es de qué, de un peligro, de un mal. Y precisamente la salvación es el peligro de la muerte eterna y vivir para con Dios. Y entonces evitar ese peligro y estar en la presencia de Dios. Por eso, estar salvado es estar con Dios, vivir con Dios para siempre. ¿Qué tan importante es la salvación para nosotros como católicos? Pues es muy importante, no solo para nosotros católicos, para todo el mundo, para cada ser humano. Ese es el tener un objetivo después de la vida. Es decir, no solamente guiamos nuestra vida para estar en este mundo y vamos viviendo, y entonces quien no crea y quien no espera la salvación y quien no quiera la salvación, pues al final, al último momento de su vida, con la muerte se terminará todo y quizá vaya a la muerte eterna. Por eso es tan importante. Cada uno de nosotros debe buscar su propia salvación, es decir, su encuentro con Dios, estar con Dios, y que este sea su objetivo en la vida. Padre, y si nosotros no adquirimos la salvación, ¿qué es lo que nos va a suceder? Pues bueno, el que no se salva se condena, es tan sencillo como eso, ¿verdad? Hay un momento, y para nosotros como católicos es importante el momento intermedio que se llama el purgatorio. Algunas personas antes de entrar al cielo tienen que purificarse de ciertas culpas, de ciertos pecados, y entonces antes de entrar al cielo ciertamente no son pecados mortales que puedan llevarlos al infierno y que puedan causarles la salvación, que no tienen un rechazo total a Dios y que quieren salvarse, que hubieran querido salvarse toda su vida. Entonces permanecen en este lugar, por decirlo así, que se llama purgatorio, y empiezan a purificarse sus propias almas antes de entrar a la visión beatífica, que es su propia salvación. Pero tienen que purificarse. Por eso hay que trabajar en nuestra vida, pues para estar en paz con Dios siempre y no tener que pasar ese paso intermedio que es el purgatorio y entrar a la visión beatífica, nuestra propia salvación. Padre, ampliando un poquito en eso, por ejemplo, si un niño fallece antes de ser bautizado, anteriormente se mencionaba el limbo. ¿Qué es lo que piensa la Iglesia? ¿Cuál es el punto de la Iglesia en esto ahora? Claro, estos niños pequeños pues no tienen ningún pecado, ciertamente nacieron con el pecado original, porque todos somos parte de la raza humana. Quizá no alcanzaron el bautismo, o quizá sus padres no son creyentes o no son católicos. Bueno,
en ese momento la iglesia suple la fe de sus padres y entonces puede alcanzar esos niños la salvación y puede encontrar el cielo. Se hablaba en la Edad Media, se creó el término un poquito para dar una explicación a qué pasaba a estos niños, pero realmente estos niños, después se descubrió y la teología lo descubre, no tienen ninguna culpa, no tienen ningún pecado, y quizá los papás sí tenían toda la intención de bautizarlos. Mueren sin bautizar y entonces van directamente a la presencia de Dios. Por eso el bautismo no solamente es el bautismo de agua, tenemos el bautismo de deseo, que es este precisamente que vamos hablando. Los padres tenían el deseo de bautizar a sus hijos, o el bautismo de sangre, que fueron los primeros mártires que mandó matar a Herodes cuando quería perseguir al niño Jesús. Pero viven ellos la fe en suplencia a través de la iglesia. Padre, ¿hacer sacrificios nos ayuda a nosotros conseguir la salvación? Por supuesto, todo lo que nos acerque a Dios, nos alcanza más la salvación, es acercarnos más a Dios, es asemejarnos más, es querer vivir su vida, es demostrarle a Dios que le queremos, que Él es el punto final de nuestra vida. Y entonces hay gente que vive precisamente de esa manera, acercándose a Dios a través de diversos sacrificios. Pensamos cuánta gente, muchos cristianos hacen sus sacrificios como ayunos, abstinencias u otros sacrificios, ofrecen los dolores del propio sacrificio, los dolores de las enfermedades, ofrecen simplemente los problemas de la vida y se los ponen a Dios. Y entonces todo eso, cuando uno se pone y se dispone en la presencia de Dios, pues le va alcanzando más y más la salvación. Es el haberle dicho a Dios al final de nuestra vida, podemos decir a Dios, bueno, pues mira, me sacrifiqué todo esto y aquí está y lo pongo en tus manos. Y Dios va a decir, por supuesto, y muy bien hecho, entra a formar parte de tu Señor. ¿Qué sucede si no nos arrepentimos antes de morir? Este es un problema, ciertamente, porque si no nos arrepentimos es que no amamos a Dios y entonces no tiene sentido querer la salvación. Es decir, quiero entrar al cine pero no quiero comprar el boleto y me rehúso a comprar el boleto y no quiero poner dinero en comprar el boleto, pues entonces no voy a entrar porque no voy a entrar, no me interesa. Tengo que hacer todo el esfuerzo, tengo que poner todos los medios para poder entrar a la salvación, a entrar a esa presencia de Dios. Si no quiero y no pongo los medios, entonces pues estoy alcanzando lo que se llama la condenación precisamente. No me salvo, me condeno. ¿Y cuál es la condenación? No es ciertamente el infierno, por eso no es ciertamente cuernos y colas, un lumbre y aceite de caldo sirviendo, no es esta cosa. La peor condenación es no ver a Dios por toda la eternidad. Es decir, es el objetivo de toda mi vida. Trabajé toda mi vida, vi toda mi vida, pero a lo mejor fallé o no quise realmente vivir esa presencia de Dios, entonces voy a la condenación. Y es lo que voy trabajando y construyendo en mi propia vida. Y tiene todo su sentido. Si no estoy acostumbrado a ciertas cosas, en este caso a vivir en la presencia de Dios, pues no conozco a Dios y al final de mi vida no voy a decir amo a Dios. Esto es imposible completamente. Es como vivir, no sé, podríamos poner el caso de vivir queriendo, por decirlo así, simplemente el ejemplo es burdo, un partido político. Voy en un partido político y me envuelvo y me envuelvo y me envuelvo. Al final de mi vida o a cierto punto de mi vida no voy a decir, yo quiero este otro partido político. Pues me acostumbré tanto a un color. Vamos a decir que después no voy a decir, pues yo quiero mucho otro color al final de mi vida. Pues no se puede. Es absurdo completamente. Estoy empapado de cierta cosa que puede ser el pecado. Al final de mi vida no puedo decir, sí amo mucho a Dios. Es lógicamente imposible. Por eso la gente, entre más vive cerca de Dios, más vive su espiritualidad, su oración, su acercamiento a la Santa Misa, su compromiso con Dios nuestro Señor, lectura de la Biblia, pues todo lo que es una vida cristiana, llevar la familia de manera correcta, vivir los mandamientos, vivir las obras de misericordia, pues al final de mi vida, después de haber sido empapado de eso, pues no tengo más que vivir la propia salvación, allí no hay escapatoria tampoco.
Padre, ¿y qué sucede si, por ejemplo, está la persona enferma en el hospital, tiene la intención de arrepentirse, confesarse, pero desafortunadamente, debido a que el sacerdote pues no haya en la comunidad cercana, cualquier cosa que pueda suceder, ¿qué pasa si esa persona llega a morir sin haberse confesado, pero tenía la intención de confesarse y no pudo? Es muy importante la intención, y la intención misma le concede el perdón. Dios es misericordioso. Si una persona se arrepiente, el arrepentimiento es muy, muy importante, y le concede su propia salvación. Claro que no le quitamos el valor a los sacramentos, y la absolución, por supuesto, el sacramento tiene todo su valor, pero si una persona quiso, pero no tuvo los medios, entonces pues la Iglesia suple también en ese sentido, y le perdona los pecados a través de ese mismo arrepentimiento, porque su intención fue esa. Como lo puede ser, la intención es muy importante en vivir los sacramentos y vivir nuestra propia fe. Mi intención es ir a misa, a la Santa Misa, pero estoy fuera de mi pueblo, no tengo transporte, no sé dónde están las iglesias, nadie me puede llevar, hay peligro, o está lloviendo, o estoy enfermo y no puedo ir a la Santa Misa, pues Dios no me va a grabar mi conciencia diciéndome que es un pecado. Yo puse toda mi intención de ir a la Santa Misa, pero no se dieron los medios, ¿verdad? Hay que tener la intención. La intención, pero es importante. No puedo decir, por ejemplo, lo mismo para ir a la salvación o para ir a la Santa Misa. El que tengo yo no tengo la intención de salvarme, pero hago otras cosas. Por ejemplo, no tengo la intención de ir a la Santa Misa, pero sí quiero ir al baile, y sí quiero ir a la comida, y sí quiero ir al cine, y entonces pues no tuve la intención de la misa, no busqué los medios. Ahí no puedo decir que no hubo oportunidad. Hubo la oportunidad, yo no la tomé, entonces pues pago las consecuencias. Padre, esto es muy importante porque, bueno, para mí siento que muchas veces nosotros, los adultos, somos responsables de quizás los más pequeños, y los más pequeños quizás no pueden ir a misa, y ellos a veces dicen, es que mi mamá o mi papá no me llevó a la misa, eso es pecado. Entonces, si usted nos podría, ya que estamos hablando de la salvación, si usted nos pudiera aclarar ese punto para todos los niños más pequeños, que ellos sienten que ellos son responsables de no ir a la misa. Claro, se les graba la conciencia en ese sentido, pero ellos no son responsables, y los papás, pero los niños tienen que tener la intención y desistirle a sus papás, oye, no hemos ido a misa, tenemos que ir a la misa, vamos a misa. Ellos tienen que esforzarse en eso, ¿verdad? Pero si los papás, que son los responsables de ellos mismos, pues adelante. Pues el niño no puede manejar, el niño no puede tomar la decisión, al niño lo llevan a donde los papás quieren. Y entonces si el niño no asiste a los sacramentos, pues no es por su propia culpa. Y yo creo que, como todas las leyes, no me graba una ley cuando no es mi culpa. Yo no sé, no la conocía, pues en ese sentido no son leyes culpables para ellos mismos. Y para cualquier gente, los enfermos, los minusválidos, pues no hay su propia responsabilidad porque no se presentaron los medios. Padre, ¿qué es el ascetismo? El ascetismo es esto que venimos hablando, la manera en que vamos viviendo una espiritualidad profunda de tal forma que llegamos a conseguir nuestra propia salvación. El asceta, todos los santos, muchos de los santos son ascetas precisamente, es decir, vivieron de una manera profunda ese amor a Dios, nuestro Señor, que fueron construyendo su propia salvación desde este mundo. Van a acercarse a la comunión, el asceta va a hacer sacrificios, va a hacer ayunos. Muchos de los santos, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, muchos otros santos, vivían solamente comiendo pan y agua, por ejemplo, durmiendo en una cama dura, haciendo sacrificio de alguna forma toda su vida. De tal manera que pues bueno, para ellos no es que quieran una vida cómoda, simplemente no les interesa este mundo. Y ven todo como nada en comparación con Dios. Para ellos su objetivo es vivir esa presencia de Dios y salvarse, y no les interesa más en este mundo. Y en realidad tiene sentido. Realmente, si vemos claramente las cosas, este mundo no nos va a dar la felicidad completa ni para toda la vida. Son felicidades momentáneas, simplemente llamaradas de petate en nuestra vida,
pero el objetivo final y lo que nos va a dar la felicidad eterna, que eterna significa por los siglos de los siglos, es solamente la salvación y este amor a Dios nuestro Señor. Por eso el asceta va a vivir una espiritualidad profunda, es aquel que se acerca a comulgar diariamente, es aquel que está en la Santa Misa, es aquel que reza el rosario y es aquel que vive sacrificios y oraciones y para él es Dios. Vive una vida, puede vivir un asceta una vida normal, regular, estar casado, tener su trabajo, lo que sea, pero muy cerca de Dios. Todo por Dios y todo para Dios, y es una persona que vive empapada de Dios simplemente en su vida, de tal manera que como asceta pues no tiene otro objetivo que la presencia de Dios. Son aquella clase de personas que toda la gente dice, pues este es un santo en vida. Y lo encontramos en muchos testimonios, hay muchas monjitas, muchos sacerdotes entregados a su servicio, muchos obispos, el Papa, el bienaventurado Papa Juan Pablo II, pues de esa manera vivía, rezaba su rosario, cumplía con sus obligaciones, con tanta fe la Santa Misa, y para él lo más importante era Dios, y esto es lo que le gana el cielo, eso es la salvación. Padre, también le quería preguntar, ¿las personas que adquieren la salvación son también mártires o nada más se puede considerar los santos? Bueno, también es parte de los que alcanzan la salvación son mártires, pero no todos los salvados son mártires. Okay. Los mártires es aquellos que buscaron y encontraron la corona a través del martirio. Es decir, van a vivir su propia fe y van a entregar su vida por la causa de Cristo, muchas veces la propia sangre. Este es el mártir. Va a entregar su sangre por la causa de Cristo, porque viven una fe profunda. Cuando vemos los mártires, pues ellos son los mejores ascetas, son los que nos pueden enseñar a vivir, por eso son ejemplos, nos enseñan a vivir mejor nuestra propia fe y a decir que la fe tiene un valor y son un testimonio vivo de fe. Y el mártir va a decir al final de su vida, con la pistola enfrente, yo amo a Dios y no me interesa nada más en este mundo. Y entonces entregan su vida por la causa de Dios. Ellos alcanzan, pero es solamente una parte, los mártires son una parte de los salvados. No todo el que quiera salvarse tienen que alcanzar la corona del martirio. Unos la alcanzaron, otros no la alcanzaremos, no sabemos, pero es una forma de alcanzar la salvación. Cuando una persona muere, ¿qué sucede con su alma? La muerte es este paso hacia la vida eterna. La muerte nos va a hacer el término de la vida, de esta vida física terrena. El cuerpo humano se queda en este mundo, pero nuestra alma, que tenemos un alma creada por Dios, un alma humana, trasciende, va más allá. Y es la que encuentra la salvación precisamente. Está el día del juicio y por eso el Evangelio habla en este sentido y toda la Sagrada Escritura. El alma será juzgada. Tenemos un juicio universal y después un juicio particular también. Cómo la persona vivió en este mundo demostrando su amor a Dios y en eso alcanza la propia salvación. Sabemos, las preguntas pueden ser variadas, pero se encierran en dos, como dijo nuestro Señor Jesucristo: amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en eso vamos a ser juzgados. En eso entra, por ejemplo, las obras de misericordia: dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Las obras de misericordia, al menos estas corporales y las espirituales también, enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, el que nos ayudan a vivir mejor para con los demás. Entonces, cuando la persona durante su vida vivió las obras de misericordia, demostró su amor a Dios, amor al prójimo, pues el día de mañana, cuando muere, al momento de separarse el alma del cuerpo y es juzgado, en el examen final, pues alcanza a pasar el examen y alcanza su propia salvación. Por eso la muerte, pues no tener miedo a la muerte, es ese paso hacia esa presencia de Dios. Padre, también anteriormente dentro de nuestra creencia no era permitido quizás que se cremaran los cuerpos. Ahora vemos con más frecuencia que utilizamos la cremación. ¿Hay algún beneficio o ventaja o desventaja para hacer esto? ¿O cuál es la opinión de la Iglesia en este tema? Es indiferente. Hubo un tiempo en que se creyó que la cremación podía ser un impedimento para el día de la resurrección. Se vio que no es cierto. Si Dios es tan omnipotente y todopoderoso,
que si puede resucitar unos huesos secos, puede resucitar y sacar de nuevo la persona de unas cenizas. Es lo mismo, para Dios es lo mismo. Él no necesita materia, Él es creador, y entonces incluso que no tuviera huesos, resucitaba a la persona. Por eso es indiferente cualquier postura y es decisión de la familia o de la persona. Si, está prohibida, hay un momento, una sola ocasión en el que está prohibida la cremación, y esto es el derecho canónico, cuando la persona quiere la cremación en contra de la resurrección. Y entonces, en ese sentido, pues se tiene que prohibir la cremación. Pero fuera de eso, la persona puede decidir, bueno, yo quiero estar cremado por diferentes motivos. Hoy día la medicina recomienda mucho la cremación de los cuerpos, especialmente cuando estuvieron pasando una enfermedad grave, como puede ser el cáncer o el SIDA. La medicina recomienda un poquito para terminar la enfermedad y no crear un foco de infección que pueda, pues, enfermar a otras personas. Y entonces, solamente en esos casos. Pero la cremación no está prohibida de ninguna manera, como decida la propia persona. Quizá lo pensamos drásticamente y en nuestra naturaleza humana, quizá la cremación es menos imponente que ver un cuerpo muerto, inerte. Quizás sea una buena opción para la vida. Es cuestión simplemente, es opción de la persona misma o de la familia quien tome esa decisión. Padre, sabemos que Jesús vino, nos salvó, pero anteriormente Dios había mandado varias personas, varios profetas para que nos anunciaran que teníamos que cambiar nuestra manera de ser. ¿Nos puede explicar un poquito más sobre el proceso que hizo Dios antes de decir, ok, no hacen caso, tienes que ir tú, hijo mío, a hacer que entren en razón quizás un poco? Claro, ¿por qué viene el pecado original? En el principio Dios vio que todo era bueno, nos dice el libro del Génesis, y creó las plantitas y los animalitos, y creó el ser humano, su obra cumbre, y vio Dios que todo era bueno, y el séptimo día descansó. Esta es la creación de Dios. El hombre le falla a Dios, y no podemos por eso echarle la culpa a Adán y Eva y decir, bueno, pues ellos pecaron y nosotros ¿por qué cargamos los platos rotos? No podemos decir de esa manera, porque todos pecamos, no hay ser humano que no cometa sus pecados, fallas contra Dios, y entonces estábamos encerrados la raza humana estaba encerrada en Adán y Eva. Ellos pecaron y por eso todos venimos cargando. Dios no podía dejar abandonado a ese hombre caído, lo expulsa del paraíso, pero no lo podía dejar abandonado. En ese mismo momento, cuando lo expulsa del paraíso, al ser humano, no solamente a Adán y Eva, lo expulsa del paraíso, entonces le promete inmediatamente un Salvador. Y entonces ya tenía en su designio divino preparado que nuestro Señor Jesucristo viniera a sacrificarse por nosotros. Los profetas que hacen en el Antiguo Testamento, las puertas del cielo estaban cerradas de todos modos, pero porque no había venido Jesucristo. Pero los profetas van anunciando esa salvación y van anunciando al pueblo que se arrepienta y que vive en amistad con Dios y esperar ese Salvador. Y entonces era toda una esperanza, pero se quedaron todavía sin entrar al paraíso, hasta que llega nuestro Señor Jesucristo, que es el primogénito de los muertos, su pasión, muerte, resurrección, y nos alcanza, abre las puertas de los cielos y nos alcanza la salvación. Por eso es el Salvador. Es la palabra y el nombre le corresponde con mayúscula a Él, porque es el Salvador del mundo. Él es quien salvó al mundo y nadie más salva. La iglesia nos salva, los sacerdotes nos salvan, el Papa nos salva, es Jesucristo quien salva. La Virgen Santísima nos salva. Todo esto nos ayuda. Los sacerdotes nos ayudan a alcanzar la salvación. La Virgen Santísima nos ayuda a alcanzar la salvación. La iglesia misma en conjunto nos ayuda a alcanzar la salvación, pero no salva. Nosotros nos salvamos. Es Jesucristo que ya nos salvó. Por eso es exacta la expresión y lo dice en diversas formas la Sagrada Escritura, diversos momentos. Jesucristo ya nos salvó. Sí, me salvó, pero también hay una responsabilidad personal. Aquí tenemos la salvación que entenderle en dos sentidos. Dios me salvó con la salvación con mayúscula, pero mi salvación personal también la voy buscando a través de mis buenas obras. Es un trabajo en conjunto.
No puedo, ni Dios me salva porque sí, y entonces, pues ya estamos todos salvados, entonces cometamos pecados porque ya de todo modo voy a ir al cielo. No es de esa manera. Ni tampoco voy a decir, todo mi esfuerzo es que me alcanza la salvación. Ninguna persona, por muy buena que sea, si no pone toda su confianza y su conciencia en Dios, pues no puede salvarse. Aunque haga todas las obras buenas que pueda en la vida, tiene que tener esa intención de vivir para Dios en toda su vida. Entonces, para resumir, Padre, la intención que debemos de tener Es importante. es importante. Luego también en nosotros también hacer obras que beneficien a otros, obras de caridad. Y que Dios mismo vino y nos salvó. Eso es lo más importante, son los 3 puntos más importantes. Correcto, así es. Muy bien resumido, sí. Pues Padre, una vez me tocó ver en un pastor que decía, nada más hay que rezar esta oración. Entonces sí siento que sí nos está faltando, y él dice, es que es muy sencillo. Entonces, pero sí, se está perdiendo la responsabilidad personal que debemos de tener cada uno de nosotros. Claro, es importantísimo. Dios me alcanza la salvación, pero mi trabajo también es importante. Por eso tiene todo su sentido ir a la Santa Misa, el sacrificio de la vida de cada día, el rezar el rosario, el leer la Biblia, el estar cerca de Dios. Que eres amigo de Dios, nada más. En resumen, podríamos decir, si somos amigos de Dios en este mundo, pues vamos a ser amigos de Dios para la eternidad. Y esto es la salvación. Pero si no somos amigos, si no le queremos, si nos es indiferente, pues no pensemos que vamos a vivir felices y en la presencia de Dios para siempre. No tiene sentido, no estamos acostumbrados, no lo conocemos. Padre, ¿podría hacer una oración para todos nosotros para que quizás algún día lleguemos a tener esa salvación? Con mucho gusto. Y comenzamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes siempre en nuestra vida para encontrar tus caminos de salvación, para que encontremos la salud de nuestro cuerpo, de nuestra alma, que siempre caminemos por tus caminos, que no prefiramos los caminos de este mundo, que al contrario, buscando el ser perfectos como tú eres perfecto, hagamos el bien a los demás, hagamos y querramos vivir en tu presencia para vivir en tu compañía para siempre. Y con esto nos alcance la salvación. María Santísima, te pedimos también que nos cubras con tu manto, siempre nos lleves hacia tu Hijo, que si vamos en peligro nos ayudes a evitar esos males y vivir siempre en tu presencia. Ayúdanos a evitar los pecados de la vida y en esto encontrar nuestra propia salvación. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y permanezca para siempre. Así sea. Muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos nuevamente. Gracias, María. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos hacen el honor de acompañarnos también. Pedimos que Dios extienda muchas bendiciones a ustedes y a sus familias. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el próximo sábado para juntos discernir el mensaje de Dios. Este programa es patrocinado por LFD Home Furnishing y Santiago González Jr. CPA.